a la palabra de hoy. Dile al desánimo, conmigo no juegues, porque Dios está conmigo. El tema del desánimo, vamos a buscar en nuestra Biblia, en Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Cuando nosotros cargamos reverencia a la palabra de Dios, nos ponemos de pies. Isaías 41, 10. Una palabra muy hermosa, hermano. Una palabra economiza para nuestras vidas. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar para decir a Dios hablando en nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hermosa mañana nos presentamos delante de ti. Y te pido perdón si te he fallado, Padre de la redonda. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. Que seas tú considerando toda la sabiduría humana y sea tu sabiduría. Porque eres tú el que conoce nuestras necesidades, Padre de la gloria. Te las entrego aquí ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los que están de pie pueden tomar asiento. Una palabra, hermano. Levantó Dios al profeta Isaías a darle esta palabra de aliento al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba esclavo, estaba en cautiverio en esa nación de los babilónicos. Y Dios, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel, levanta a un profeta diciéndole que diga esta palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estaban ellos esclavos en otra nación. Estaban haciendo trabajo que no podían hacer humanamente, pero los obligaban a trabajar. Estaban en algo en contra de los pensamientos humanos. Y así nos encontramos nosotros algunas veces cuando hacemos cosas y no nos salen bien, o cuando queremos hacer las cosas y no podemos salir adelante. El pueblo de Israel estaba estancado. Pero Dios, en su infinita misericordia, le levanta esta palabra de promesa al pueblo de Israel diciéndole: es hora de cambiar tu ánimo, es hora de cambiar tu pensamiento, es hora de buscar al Dios viviente, que el Dios viviente te puede ayudar a salir adelante. Y está en nosotros, hermanos, si queremos buscar a Dios. Nuestro Dios no es religión. Y la religión, hermano, hace algo constante en nuestras vidas. Venimos a la iglesia, me siento, escucho la palabra y me voy yendo, pero cuando llego a mi casa, la religión me hace olvidar la palabra de aliento que Dios trajo a mi vida. Pero cuando yo voy a la relación con Dios, Dios me habla a mi vida. En esa palabra que le estoy diciendo, Dios me ha hablado mucho en estos 13 años. A cada momento en circunstancias difíciles, Dios me dice: no temas, yo estoy contigo. Sí, hermano, porque ella ha venido a mi vida algunas veces desanimarme. Y el desánimo es el peor enemigo del hombre y de la mujer. Y llega Dios y te dice: yo estoy contigo. Pero ¿cómo vas a estar conmigo si estoy pasando esta necesidad tan difícil? Si estoy en una enfermedad, no tengo empleo, no tengo comida. ¿Dónde estás tú? Dios te dice: yo estoy contigo. No temas. Yo estoy con tu familia, no temas. El pueblo de Israel se encontraba así, hermano, en algo que uno humanamente no lo entiende. Pero el Dios viviente te lleva a caminar en lo sobrenatural. El Dios viviente empieza a mostrarte su gloria. El Dios viviente te empieza a dar pan. El Dios viviente te empieza a dar empleo. El Dios viviente empieza a pasar tu mano sanadora sobre ti. Y empieza tú a alimentar el ánimo. Porque la gente hace. Nosotros no hacemos nada, hermano. Y desde que tú entendí eso, hermano, cada día me agarro más del Dios viviente. He vivido circunstancias difíciles en estos meses. Sí lo he vivido, hermano. Y he reconocido mis errores. Sí lo he reconocido. Usted sabe que quiere Dios de nosotros. Que reconozcamos nuestros errores para Él ayudarnos a cambiar nuestro pensamiento. La palabra nos enseña en Romanos 12 que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Y poner los pensamientos de quién, hermano, de Cristo Jesús. ¿Cuántos se han desanimado?
¿Cuántos? Sus propios trabajos. ¿Cuántos se han desanimado? El sueldo no nos alcanza, decimos. ¿Cuántos? Pero llega Dios y te dice, yo estoy contigo. Yo te voy a dar de mi alimento. No te preocupes por lo que te vas a poner, ni lo que vas a beber, ni lo que vas a comer. Solo preocúpate por alabarme. Y cuando nosotros levantamos una alabanza al Dios viviente, hermano, Dios hace conforme su voluntad. Y se lo digo, hermano, esta semana estaba pasando las circunstancias difíciles en mi vida, con mi finanza y mi empleo. Y le dije a Dios, ya no aguanto más. Ya salí del compromiso de mi hija. Ahora ayúdame tú a salir de estos compromisos que me metí. Y estoy así, y la señora donde hicimos la cosa de mi hija me dice, sube para la casa, que mi esposo lo está esperando para hacer unas medidas. Y yo subí, hermano, y no le daba ni precio de lo que le estoy haciendo. No, hermano. Él me dio una plata ahí y yo no le pasé ni el presupuesto. Yo solamente le traía a Dios y le cuido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le traemos a Dios, nosotros vencemos lo que nos quiere paralizar y le decimos, tú no puedes conmigo, porque el Dios viviente está a favor de mí. Y si yo soy hijo de Dios, la palabra le enseña que lo que le pidiera el Padre, sabiéndolo pedir, él me lo daría. Este es nosotros, hermano. Mi Dios no es religión, hermano. Mi Dios es relación a cada momento. Dios es un Dios sobrenatural que está a favor de ti, que conoce tus necesidades, conoce lo que tú estás pidiendo. Y algunas veces nosotros vivimos las circunstancias por nuestra desobediencia. El pueblo de Israel estaba viviendo las circunstancias por no obedecer a Dios. Pero a pesar de eso, su misericordia tan grande que le manda esta palabra de aliento y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Así te dice Dios hoy a ti, no temas porque yo estoy contigo. Él es el que te acompaña, hermano. Él es el que te cuida. No es lo que tú buscas a tu alrededor, no, hermano. Esas personas que tú buscas te señalan, te abandonan, te critican, te ofenden. Pero cuando tú vas al Dios viviente te dice, hija mía, yo te voy a empezar a consolar y te voy a empezar a cambiar, porque yo quiero cambiar tus pensamientos y hacerlo como el mío, para yo reinar contigo, conforme a mi voluntad. No a la voluntad humana, hermano. Lo que vivimos algunas veces es por culpa de nosotros. Se lo dice Wilfredo Carrasco. Pero cuando reconocemos, así como el salmista David reconoció en el Salmo 51, ese capítulo me encanta mucho cuando él empieza y dice, yo sé que me he concedido el pecado, pero también sé que he regado contra ti. Y en el Salmo, versículo 17, él le dice, a mí no te agradan los sacrificios, sino un corazón contrito y humillado, hermano. Y cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado, Dios te escucha y te cambia primero allí y te enseña su gloria para hacer contigo, para que tú seas respirona de él. Hermano, porque Dios cambia. Y cada día me transforma. Y me sorprende a mí, hermano. Yo estoy parado donde estoy, no es por mi fuerza, es porque Dios me empuja. Él es el que hace. Nosotros no hacemos nada, hermano. Él es el que hace. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de nosotros. Empezando el año de día, Señor, abre puerta. Quiero predicar tu palabra. Quiero que me vuelvas a llevar como tú me llevabas llevando tu palabra. Y no pasaron ni 15 días cuando me llamó un pastor y me dijo, está invitado para 4 días de campaña. La gloria y la honra es de Dios. Ahora piensa que no, aunque tengo que desguardar, déjame decirle que el Dios poderoso te responde y te muestra su gloria. Él es el que hace. Miren lo que dice el Salmo 118, el que lo tenga me puede ayudar. 118, versículo 6. Salmo 118, versículo 6. Hacerme los hombres. Jehová está conmigo. ¿Con quién está Jehová? ¿Y no te viene qué? ¿Y cuántas veces no te quieren hacer daño? ¿Cuántas veces no te quieren humillar? ¿Cuántas veces no te hacen de menos?
¿Cuántas veces no te señalan? Pero hay alguien que no te señala. Hay alguien que te dice, aunque tú tengas errores, aunque tú tengas pecado, aunque tú seas desobediente, aunque tú seas rebelde, yo te voy a llevar a mi gracia para transformarte. Pero está en nosotros si queremos ser transformados. Está en mí, Wilfredo Carrasco, si quiero reconocer delante de Dios, diciéndole, yo sé que he pecado en esto. Yo sé que he pecado en esto. Ahora cambia mi vida. Y cuando le digo esa palabra mágica, no me meten en el proceso. Y el proceso duele. El proceso duele. Pero es necesario pasar el proceso para salir renovado, para salir transformado, hermano. El pueblo de Israel estaba pasando el proceso para salir transformado. Está en nosotros si queremos ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados con Dios? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? No conforme a la voluntad tuya, sino a la de Dios mismo. ¿Cuántos? ¿Y cómo nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Cuando la voluntad de Dios te dice, anda, pídele perdón a tu hermana. Cuando la voluntad de Dios te dice, anda, pídele perdón al vecino. Cuando la voluntad de Dios te dice, es hora de cambiar tu carácter. Es hora de tú reconocer tus errores. ¿Cuánto le cuenta? Y el pueblo de Israel estaba viviendo lo que estaba viviendo. Por eso, hermano, por eso, el salmista David, cuando dijo esta palabra, estaba en una circunstancia difícil. Su propio hijo lo estaba persiguiendo. Le quería hacer daño. Y él buscó a quién, hermano. ¿Ah? Jehová de los ejércitos. ¿A quién buscamos nosotros? Buscamos a los amigos, a las amigas, a alguien que nos pueda ayudar a salir de la circunstancia. Nadie te va a poder ayudar en esa circunstancia, hermano. El único que te puede ayudar se llama Dios. El único que te puede transformar lo que tú estás viendo difícil se llama Jesucristo. El pueblo de Israel sabía que Dios era el único que lo podía ayudar. Y a pesar de eso, él está dando la palabra de aliento y todavía no creía. Y aquí hay personas así, que todavía Dios le está dando la palabra de aliento y están pensando, ¿será verdad que vamos a usar eso? Sí pasa, hermano. Se lo dice Wilfredo Carrasco. He visto la mano de Dios en muchas circunstancias. Y en circunstancias de salud, en tantas cosas, he visto el poder de Dios manifestarse. Y uno estoy aquí vivo cuando fue conmigo. Y la mano de Dios. Porque, hermano, porque Dios está a favor de sus hijos cuando le creen. Y el desánimo, hermano, no nos hace creer. Nos apaga de las cosas. Y hay personas que se te acercan y te dicen, hermano, ¿qué vas a hacer tú para hacer iglesia? Yo estás desanimado, tú estás pidiendo desaltándote. ¿Qué vas a hacer tú para hacer iglesia? En esa iglesia contrario, en esa iglesia te tratan mal. Ahí empieza el enemigo a andarte, hermano. Y el pueblo de Israel se encontraba así. Y llega Dios en su misericordia, levanta al profeta Isaías. ¿Y usted cree que Isaías estaría con ánimo porque el pueblo de Israel no obedecía la palabra de Dios? Usted piensa que el pueblo del profeta ahí dándole palabras, y ellos no hacían caso, hermano. Así nos pasa en nuestras vidas. Pasan predicadores y pasan predicadores, nuestro pastor, nuestra pastora, el día, y nosotros seguimos igual. Entonces Dios nos mete en el proceso. Y Dios nos mete en el proceso, y en el proceso nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Nunca he vivido eso, hermano. Yo he vivido muchas veces, hermano. Yo me puedo cargar como he vivido mucho. Y me quedo y yo así, ¿verdad? Me voy a quedar quietecito así como dice, como Iván. Los discípulos con Jesús en la barca. Jesús iba durmiendo y se levantó esa tormenta inmensa. Y ellos asustados se empezaron a echar todo y después salieron corriendo para que el maestro, estamos padeciendo, estamos jugando. Y él se levantó y lo miró y le dijo al viento, calla y a tomar cesa. Y ellos se maravillaron y dijeron, ¿quién es ese hombre que el mismo viento y el mar le obedecen? Es el mismo Dios que te está hablando hoy a ti. Es el mismo Dios poderoso que está hablando de ti y de mí. Solo tenemos que creerle y levantarnos conforme la voluntad de Dios. A tus personas que no quieren venir a la iglesia, bien obligado. Hoy Dios te va a renovar tu pensamiento y te va a dar fuerza. Segundo paso, hermano. El desmayo. ¿Cuántos han encontrado palabras? Yo no estoy mal. Mi pie. Muchas veces. Y me meto más al espíritu y a la luz de la oración y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a vencer esto. Porque caminar en el Señor, muchos dicen, ¿qué pasa? No, no es fácil.
En el camino del Señor, hermano, hay cosas que tenemos que pasar. Hay cosas que tenemos que dejar. Y entonces nosotros si queremos dejarlas. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te fuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y uno le va a buscar en Deuteronomio 31, versículos 7 y el 8. ¿Y por qué el mismo Moisés le estaba dando esta palabra de aliento al pueblo, a Josué? No era el pueblo, hermano, era Josué. ¿Por qué, hermano? Yo le voy a hacer esa pregunta. ¿Por qué le estaba dando esa palabra? ¿Por qué? Yo le hago la pregunta, hermano. Pueden darme la respuesta. Yo sé que se la salva. Número uno, pueblo rebelde. ¿Por qué más, hermano? Número dos, reparación. ¿Por qué más, hermano? ¿Había? Ajá. Número tres. ¿Qué más, hermano? Número cuatro. No había visto la mano de Dios. Él me llamaba por Moisés. Y había un reto, hermano. Y caminar en el Señor hay retos en nuestras vidas. Y el desánimo es uno. Cuando Dios tiene algo, tú empiezas con gozo. Empiezas a dirigir el grupo que te dan y empiezas con gozo. Pero cuando tú no ves que hay un fruto, cuando tú no ves que están saliendo las cosas, como tú crees que tienen que salir, viene el desánimo. Y el mismo Josué sabía que el reto que él iba a tomar no iba a ser fácil. Era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo incrédulo, un pueblo que no creía en la mano de Dios. Y hermanos, nos ponemos a ver en la historia cuántos milagros Dios hizo al pueblo de Israel y todavía no creía. Y se levantó este joven y a lo mejor asustado le diría a Moisés, yo metiendo de esta historia, metiéndome más allá, no, yo no voy a tomar ese reto. Tanta gente que está alrededor de mí preparado para hacer las cosas. ¿Y por qué me vas a tomar a mí? Y llega Dios y le dice esta palabra. No temas. Porque el desánimo trae miedo, hermano. ¿Miedo para qué? Para avanzar, hermano. Para avanzar a lo que Dios te ha dicho. Para avanzar a lo que Dios te ha llamado. Porque no es casualidad que tú estés aquí hoy. Es Dios que te está llamando. Y lo dice la palabra. No me escogieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Lo dice. Hermano, Dios cuando te escoge, te prepara, te enseña en el caminar. ¿Por qué? Porque cuando tú vas caminando, vas viendo la mano de Dios. Cuando tú vas caminando, tus finanzas empiezan a crecer, tu negocio empieza a crecer. Pero si tú dejas que Dios actúe por ti. Pero entonces nosotros, si queremos dejar que Dios actúe en nosotros, porque es Dios que hace. Yo le dije a mi esposa, yo voy a cambiar esto que estoy viviendo. Este ciclo yo lo cambio. Y voy a ir a mi manual de oro, hermano. Y mi manual de oro es la palabra de Dios. Y cuando yo voy al manual de oro, el manual de oro me hace crecer. Él es el que hace crecer gozo y lo que es que hermano, ¿no? Es Dios. ¿Usted sabe cómo crezco? Ayudando, orando y leyendo la palabra de Dios. Él es el que me levanta el ánimo y me enseña a vencer el temor. ¿Cuánto quieren temor? Tenemos temor por lo que estamos viviendo en nuestra nación. Tenemos temor. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero Dios dice, tú no vas a hacer nada. Soy yo que voy a hacer por ti. Soy yo que te voy a bendecir. Solo camina en mí. Solo cree y camina conmigo y yo voy a hacer cosas grandes y extraordinarias a favor de ti. Y el pueblo de Israel se levantó a Josué, dice la historia, y le dijo al pueblo de Israel, es hora de caminar. Y empezaron a caminar, hermano, empezaron a ver la mano de Dios. Pero se les presentó un obstáculo. Y así en el Señor. Había un obstáculo que era un río grande. Estaba el río así, y ellos estaban de aquel lado, y la tierra que iban a ir estaba de aquel lado. ¿Cómo hacemos nosotros para ahora pasar el río? ¿A cuántos se le han levantado obstáculos con su esposo, con su familia, hasta con su propia fuerza? ¿Cuántos, hermanos? Y le han llegado ese desánimo y ese temor. Y ahí me imagino yo a José, ahora que hago con este pueblo. Ahora me van a caer a piedra a mí porque lo saqué de allá y le dije, caminen conmigo, caminen.
Y él iba caminando, Josué, creyendo en el Dios viviente. Pero los que venían con él no creían en el Dios viviente. Los que estaban caminando con él todavía no creían en lo sobrenatural. Y Dios llegó y le dio una ordenanza y le dijo: vas a pasar a los 12 levitas. Cuando el último pase el río se amontonará. Y dice la palabra que el río se amontonó cuando el último levita pasó. ¿Usted cree que ese río era bajito, hermano? Imagínate al primero caminar con el alma, ahí con ese peso caminando y entrando al río, creyendo a Dios. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Hasta que vieron que pasaron los dos. Y dice la palabra que el río se amontonó. Y pasaron el río seco. Y Josué, hermano, hizo secar, hizo un altar al Dios viviente, agarró 12 piedras, dice la palabra. Cuando nosotros le creemos a un Dios sobrenatural, ese Dios está a favor de nosotros y nos ayuda a vencer el desánimo y el temor. Si yo voy a hacer algo, le tengo que creer a Dios, no a lo que yo estoy viendo, porque nuestra vida nos hace dudar. Y estamos en circunstancias de crisis ciertas. Y en estos días aconsejaba yo a los jóvenes que decían: no, me quiero ir para afuera del país porque tengo que plata y aquello. Y yo escuchando, y le dije: eso es pura mentira. Y amor, eso no es la gloria de Jesús. A mí no me van a echar fuera. Lo que dije. Y fui a ver las circunstancias como eran. Y es pura mentira. Va a vivir de esclavo. Tengo familia fuera de las naciones y se habla con ella. Aquí han venido amigos míos fuera de otras naciones y han comprado carros, casas, motos, han montado su propio negocio. Y no creyeron planes de no. Empezaron a trabajar aquí y empezaron a crecer. ¿Usted sabe por qué? Porque uno de ellos me dijo: yo le he creído a un Dios, yo pasé muchas circunstancias, pero aprendí muchas cosas también buenas. Y ahora esas cosas buenas las traigo para lo crecer, hermano. Y lo he visto crecer. ¿Sabe? Porque Dios tiene una promesa para nuestra nación y para nosotros, ¿verdad? Aunque veamos las circunstancias difíciles en este país, para nuestro Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios todo lo puede. Porque el apóstol Pablo dijo: todo lo puede en Cristo y que me fortalece. Es su fuerza. No es la tuya, hermano, es la del Dios. El mismo Josué se levantó a creerle a Dios y dijo: yo voy a vencer el temor y voy a vencer el desánimo. Porque estaba desanimado. Como le acabo de decir, cuando empezamos en los grupos empiezan a crecer a todos, hermano. Yo me acuerdo cuando yo empecé a cuando cada pleno pequeño habíamos 14 personas y puro un comercio. Y yo me esposa alegre, pero de repente vengo. Y quedó una familia nada más, hermano. Pero era la voluntad de Dios. Y en esas circunstancias, hermano, me dieron un empleo muy bueno para mí humanamente. Déjate con mi pandemia. Pero dije: yo voy para el fiesta. Y voy para mi fuerte mañana que di la dirección. Y el otro me decía: ganamos, gordo. Y aquello sí ganan. Pero no es que dice Dios. Y yo me digo: no. Audiblemente escuché la voz de Dios en todo yo hacía donde estaba en el trabajo. Iba el dueño hablando por teléfono y llegó Dios y me dijo: que va el director de urgencia y encargó de mí. Y me volvió a decir: tú me amas. Y yo le dije: sí, Jesús. Tú me amas, sí, Jesús. Apacenta mis ovejas. Hermano, y le dije al albañil en la tarde: no vamos a trabajar para mí. Y no te van a dar trabajo a ti. Ay, no, cosito de loco. ¿Tú sabes por qué yo lloro? Porque le creen a Dios. Tenía miedo, sí, tenía miedo, hermano. Tenía desánimo, sí, me quedé desánimo porque me desanimé cuando Dios me dijo eso. Pero en ese caminar vi la mano de Dios poderosa. Y nada nos faltó. Nada, hermano. Pero lo mejor es ver a una familia sirviéndole a Cristo. Cuando tú le obedeces a Dios, Dios hace conforme a tu voluntad. Y el mismo Josué le obedeció a Dios. Y un pueblo completo empezó a creerle al Dios viviente. ¿En qué? Porque tienen que levantarse hombres y mujeres a levantar el pueblo. Pero con el poder de Dios, no con nuestro poder. Léame Deuteronomio 31, el que lo tenga. Versículos 7 y 8.
dice a Josué, y le dice, en presencia de todo Israel, esfuérzame y ayuda, porque tú estarás con ese pueblo a la tierra que Dios lo da a los padres, que le daría y tú te la harás heredar. Amén. Estaba con mi hermano Josué. Desanimado. ¿Cómo se le está levantando el ánimo? Amén. Apoyos. Amén. Hermano, te estaba dando una ordenanza con quién? Con el líder. ¿Quién era el líder? Moisés. ¿A quién se le aparecía Jehová? A Moisés. ¿A quién le daba la orden? Jehová. A Moisés. ¿Y quién caminaba con él? Josué. Y Josué dijo, no, yo no voy a tomar esa. ¿Y a cuánto Dios le ha dado reto hoy en este momento? Que está haciendo recordar lo que Dios le ha entregado en su mano y lo ha rechazado para ser conforme a la fuerza de ella. Leo, hermanos, aparte de la presencia de Dios. Y la Biblia nos enseña a buscar primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Sí, hermano. Y no podemos dejar que el empleo o lo que nos quiera llenar nuestro bolsillo como aparte del propósito de Dios. Hay una tierra prometida. Hay una tierra prometida, hermano, que Dios nos quiere regalar a todos de nosotros. Y lo muestra en el Nuevo Testamento, en Juan 3:16, un versículo, un capítulo muy conocido y un versículo muy conocido que todos hasta los inconversos lo dicen. Hasta los inconversos. Lo muestra, hermano, dando a su hijo amado para llevarlo a esa tierra prometida. Pero algunas veces por nosotros buscar dinero y queremos llenar nuestra casa y vivir supuestamente bien, pero no tenemos paz. No queremos obedecer a Dios. Y aquí podemos ver cuando Moisés le estaba dando esta palabra a Josué. Todos los viejos, hermanos, se quedaron atrás. Era una nueva generación que iba a llegar. Y es una nueva generación que va a entrar en la promesa de Dios en esta nación, hermano. Es una nueva generación que va a entrar en tu casa. Es una nueva generación que va a entrar en tu trabajo. Es una nueva generación que va a entrar donde tú vayas. Porque el Dios viviente camina contigo. Él va adelante de ti como poderoso gigante. Solo haz la voluntad de Dios. Ayer en el trabajo, estoy trabajando con el mismo Señor porque me dijo, yo te voy a ayudar el sábado, ¿está bien? Yo no trabajo el sábado, pero yo voy. Y él me dice, todo tiene solución. Menos la muerte, me dice. Y yo le digo, hasta la muerte, dice la Biblia, que tiene solución, mi hermano. Hasta la muerte. Porque en Romanos 10, versículo 9 dice que si como mensaje con tu boca, que Cristo Jesús resucitó entre los muertos, serías salvo. Y él se me quedó mirando, hermano, así como que callado. Hermano, donde Dios me da la oportunidad, yo con la palabra. Y ella hace conforme como ella quiere. Solo tiene que atrever a levantar el ánimo a los demás. Solo tiene que atreverte a creerle a Dios. Porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Porque Él es el que hace, nosotros no hacemos nada, hermano. Él es el que nos ayuda a vencer el temor. Miren lo que dice Isaías 43, versículo 5. No temas porque estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. La promesa de Dios está a favor de ti y de mí. Si tienes familia fuera de esta nación, Dios te lo va a traer en su dirección. Solo te dice, no temas, esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. No te dejaré, solo obedéceme. En Jeremías 30, versículo 10, versículo 11, perdón, dice, perdón, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, porque a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Jehová está con nosotros, hermano, y es necesario vivir el proceso. Estamos viviendo un proceso en nuestra nación porque Dios lo ha permitido. Como hablaba con unos amigos anteriores, y le dije, lo que vivimos es porque Dios lo ha permitido. Y a pesar de lo que hemos permitido, nos hemos acostado sin comer. Todos los días Dios nos da, así sea un pan.
¿Por qué, hermano? Porque es necesario pasar el proceso. La Biblia nos enseña que el Padre creaba corrige. Y como Dios nos corrige para cambiar y renovar nuestros pensamientos. Y los pensamientos de Cristo, hermanos, son grandes y poderosos. Miren lo que dice Romanos 8:31, y con esto voy terminando la palabra. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos ahí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por donde quiera, hermano. Está por donde quiera, hermano. ¿Y quién contra nosotros? Nadie lo puede hacer frente. Dile al desierto, desde hoy te vas. Dile al temor, desde hoy te vas. Porque Dios está conmigo. Otra palabra que nos debemos quitar de nuestras obras no tengo. Si tenemos, hermano. Si tenemos. Porque lo que le queremos al Padre, Él no lo da. Y he escuchado, hermano, y no que no tengo, hermano, por eso es que no pongo. Y cuando decimos esa palabra, estamos trayendo maldición, incendia a nuestra propia casa. Algo que no tengo, yo digo, no tengo. Ya no prometí a Dios, hermano. Y Dios se encarga de hacer, hermano. Porque es Dios que hace. Nosotros no hacemos nada, hermano. Es Dios. Se lo dijo. Dios está a favor de nosotros cuando le creemos. Vamos a ponernos de pies. Vamos a cerrar nuestros ojos.